Dios le bendiga, iglesia, en esta noche. Dios ha puesto en mi corazón que comparta parte de mi testimonio. Amén. Cómo Dios me trajo a sus caminos, cómo lo conocí, ¿no? Y cómo fue obrando Dios a pasar de los tiempos y cómo estamos ahora con Él. Amén. Quiero que busquen en Ezequiel, el libro de Ezequiel en esta noche. Vamos a leer Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 19 y 20. ¿Sí? Mientras que lo buscan, amén. Dios me había hablado a través de este versículo en mi vida, ¿sí? Cuando comencé el camino del Señor, si bien lo conocía cuando era chico porque sembraron en mi vida a través de la escuelita, ¿sí? Y sembraron esa semilla en mi corazón, ¿sí? Y ahí empecé a caminar, ¿sí? En mis propios caminos, sin conocer a Dios, amén. Y después a los 26 años, ¿sí? Conocí al Señor, llegó a mi vida el Señor. Dice así Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y el 20, vamos a leer. Dice así y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y le daré un corazón de carnes, y dice el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas. Dice, y guarden mi mandamiento, mis decretos, dice, y los cumplan. Y me sea pueblo, dice, y yo sea ellos por Dios. Amén. Este es un versículo que grabó en mi corazón y yo le dije al Señor, yo quiero que haga esto en mi vida. Yo, Señor, me agarré de este versículo, ¿sí? De esta promesa, porque cada palabra de Dios es una promesa. En esta noche la iglesia estaba esperando una respuesta y Dios te va a dar a través de un versículo, a través de una palabra. ¿Sí? Así es como Dios habla a sus hijos, a su pueblo. Amén. Aquello que sabemos que esto sale, se graba y sale por internet, también Dios hace las cosas nuevas. Amén. Me identifico porque yo tenía este corazón de piedra. Amén. Y saben que el corazón de piedra significa la incredulidad. ¿Sí? Que yo no creo en Dios, que yo no confío en Dios. ¿Sí? Cuando llegamos a la iglesia ponemos barreras. ¿Sí? Muchos saben que cuando iban a la iglesia, ¿no? Y Dios, el toque de Dios, ¿sí? Cuando venía el toque de Dios, las personas, ¿sí? Por la gloria de Dios, ¿sí? Se debilitaban sus piernas y se caían, ¿sí? Entonces, ese era lo que pasaba en la iglesia, ¿sí? Y muchas veces, y lo sigue haciendo el Señor, pero por su misericordia, ¿sí? Y eso nos lleva en el libro de Daniel. El libro de Daniel, Daniel tuvo una visión, ¿sí? Y el Señor se lo apareció. Y dice que sus piernas, ¿sí? Se empezaron a debilitar, ¿sí? Hasta que él mismo lo expresa como que cayó como muerto, ¿sí? Por eso es que de ahí viene la explicación que cuando viene y Dios nos toca, cuando verdaderamente predisponemos nuestro corazón, ¿sí? Si vos pasás adelante, ¿sí? A buscar la bendición de Dios, Dios te va a dar su bendición. Pero si tú resistes, como en este caso, si tú resistes a la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros hemos resistido a la palabra de Dios y ponemos esa coraza, ese corazón de piedra. Amén. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos lo que piensa Dios? ¿Cómo conocemos lo que Dios nos habla?
a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Sí? Cuando nos acercamos a Dios, por eso nosotros decimos que la Biblia es la boca de Dios. ¿Sí? Él es el cual nos va a ordenar, amén, espiritualmente primero. Dios quiere, ¿sí?, ordenar nuestra vida espiritual primeramente, ¿sí? Y después en nuestro interior, nuestro corazón. Eso es lo que Dios empieza a cambiar. Como dice en su palabra, le daré primero. ¿Qué cambia el Señor en nuestras vidas? Cambia el espíritu. ¿Sí? Porque nosotros estamos en el espíritu de este mundo, ¿sí? En la hueste espiritual de maldad de este mundo. Pero Dios en su gran amor nos llama y nos da de su Espíritu Santo, ¿sí? Cambia nuestro espíritu. Amén. Ya no tenemos el espíritu que no podía, ¿sí? Sino que ahora, ¿sí?, nos basamos en el Espíritu Santo, el cual es, como nos enseña, es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y dice, y le daré otro consolador, que es el Espíritu Santo, el cual nos va a enseñar, ¿sí?, a discernir lo que es espiritualmente. ¿Sí? Había un varón, un maestro que sabía de la palabra, ¿sí? Y decía, Nicodemo se llamaba este varón, se acercó a Jesús de noche, ¿sí? Y le decían, pero ¿cómo dice que se puede nacer de nuevo? ¿No? Y Jesús le dijo, fácil, si nacés del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros sabíamos que había un Dios, ¿sí?, pero no confiamos en Él. ¿Sí? Muchas veces nosotros es como venimos a Cristo y Dios nos limpia, ¿no?, de pecado y limpia nuestra conciencia. Amén. Y Él sabe cómo nosotros nos movemos, ¿sí? Y ahí viene cuando Dios nos da amor al prójimo, ¿sí? Antes nosotros decíamos que conocíamos el amor, ¿sí? Pero si conocemos el amor de Dios, es un amor extraordinario. Amén. Dice que el amor, ¿sí?, que excede todo conocimiento. Ese es el amor de Dios. Por eso es que Dios nos enseñó y puso de su amor primero en nuestro corazón. Cuando Dios puso de su amor, no en mi corazón, y perdonó mi pecado, lo recibí como mi Dios y mi Salvador, ¿sí? Porque acá esta palabra me identificó a mí, ¿no? Y dice el 19, el versículo 19 decía, le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ello y quitaré, dice, el corazón de piedra del medio de su carne. Amén. Nosotros muchas veces sentimos, ¿sí?, que es como que no entra bala, como dicen, ¿no? ¿Sí? Pero ¿saben qué? La palabra de Dios traspasa, es una espada de doble filo, y lo vas a entender. ¿Por qué? Porque vas a saber que Dios mismo te está hablando a través de mi vida. Dios mismo te está hablando a través de su palabra. Por eso que dice la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Que traspasa todo, ¿sí? Todo lo que el enemigo ha querido poner en tu vida, él lo quiere cambiar, lo quiere transformar. Por eso que dice que la palabra del Señor, que conocerá la verdad y ella estará libre, ¿sí? Es lo que vino a mi vida, la palabra de Dios, ¿sí?, que cambió mi vida, ¿sí?, cambió mi condición. Amén, porque antes uno pensaba el hoy, ¿sí?, en Dios forjar futuro, ¿sí? Porque el mañana va a llegar, ¿sí? Fuera de Dios no tenemos ni esperanza, ni fe, ni esperanza, ni amor, porque no lo conocíamos. Fíjense que Dios mismo dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Amén, para que nosotros seamos salvos. Fíjense que grande es el amor de Dios, grandísimo el amor, y nosotros ahora lo podemos entender, lo podemos comprender, y Él pasó, ¿sí?, y Él nos dio un espíritu nuevo, ¿sí?, y un corazón nuevo. Yo cuando leí esta palabra dije, Señor, yo quiero que vos hagas esto en mi vida. Y ahí comienza mi caminar en Dios, ¿sí?
Y dice, ¿no? Como dice el versículo 20, dice, para que andes en mis ordenanzas, dice, y guarde mis decretos y los cumpla, y me sean por pueblo, y yo sea hecho por Dios. Eso es lo que yo quería, que Dios sea, yo pasar a ser pueblo de Dios y Él pasar a ser mi Dios, el cual en esta etapa de mi vida, Él es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Ahora tengo el pleno conocimiento de Dios. Y por eso es el mensaje en esta noche, que el cual te quiero transmitir, que hay un Dios, ¿sí?, poderoso, que cambia las vidas, ¿sí? El estado de tu condición, todos hemos venido en tu condición. Yo también he venido, ¿sí? Nadie viene al Evangelio si no trae una necesidad, ¿no?, al Señor. ¿Sí? Dijo el Señor, dijo, yo no vengo a los sanos, sino que vengo a aquellos que tienen necesidad. Es lo que Dios hace en nuestra vida, vino, ¿sí?, en el momento especial. ¿Y cuándo es el momento especial? ¿Sí? Los momentos críticos, ¿sí?, el cual no supera todo, ¿sí?, problema, situación, ¿sí? Ahí donde quiere poner su mano y que Él te quiere decir, yo estoy contigo. ¿Sí? Pero para eso Dios nos tiene que dar ese corazón nuevo, ¿no? Y ese espíritu nuevo. Y saben que pasó una etapa de mi vida y yo dije, bueno, Señor, y le digo, ¿cómo vas a hacer, Señor? Y leyendo la palabra, ¿sí? Porque ahí podemos navegar, ¿sí?, en la palabra de Dios, ¿sí? Como Dios hizo la creación, ¿sí? Y muchísimas situaciones, historia narrada, ¿sí? Entonces me llevó a Génesis, ¿sí? Me llevó a Génesis, el libro de Génesis, ¿sí? Dice así, el Génesis, dice que Dios formó, dice, al hombre, ¿sí? Y saben que en Génesis 2:21, ¿no? Génesis 2:21 va a quedar grabado y ustedes lo pueden anotar, ¿sí? Y mírenlo lo que dice. Dice Génesis 2:21, ¿sí? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y dice, y cerró la carne en su lugar. Entonces yo estaba esperando, ¿sí? Yo estaba esperando que Dios, ¿sí? Digo yo, gloria a Dios, cuando voy a dormir, ¿sí? Estoy en mi sueño, Dios va a venir, ¿sí? Y ese corazón de piedra va a salir, ¿sí? Porque uno empieza a ver Dios cómo actúa en las personas. Y en este caso, yo había leído esa parte de la Biblia y yo dije, Señor, eso vas a hacer, ¿sí? Y ahí empezaba a caminar en el Señor, y entonces digo yo, empezaba a decir, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? ¿Sí? En mi parte humana, ¿sí? Porque para lo que el hombre es imposible, ¿sí?, para Dios es posible. Yo cuando vine al Señor, vine con el vicio del cigarrillo, ¿sí? Fumaba, ¿sí? Entonces yo le decía a Dios, Dios, vos sos grande, extraordinario, pero para mí sería imposible el dejar de fumar. ¿Sí? Saben que a las 2 semanas ya me he convertido es hacer un cambio radical cuando Dios hace en tu vida, ¿sí? Y entonces en 2 semanas de haber Dios obrado en mi vida y transformado, dejé de fumar, lo que para mí era imposible, ¿sí? Entonces va a venir recuerdo, y yo me recuerdo cuando iba a la cancha, permiso, cuando iba a la cancha y miraba el partido de fútbol, y era un adolescente. Entonces había personas que estaban fumando. Y el humito ese del cigarrillo me descomponía, ¿sí? Pero pasó el tiempo y uno agarró el vicio del cigarrillo. Entonces le digo al Señor, ¿te acordás, Señor, cuando yo iba a la cancha? Digo yo, y ese humito de cigarrillo me molestaba. Señor, hazme sentir ese olor.
Entonces pasó unos días, sí, estaba en el comedor de la casa de mi hermana, sí, y bueno, y ahí ella estaba preparando librito, un cigarrillo, y bueno, pegó una aspirada, y yo sentí que esa aspirada me molestó, y dije, gracias Señor, porque me lo limpiaste, gracias. Entonces, de ese día, nunca más fui atraído por el cigarrillo. ¿Sí? Muchas veces muchas personas te han dicho, qué olor a cigarrillo que tenés, ¿no? Pero uno como está compenetrado con el olor, no lo siente, no, si me bañé, tengo perfume, pero usted se acerca a una persona que es alcohólica o está en el vicio del cigarrillo, lo va a sentir. Nosotros que como es, no fumamos, ¿no? Entonces uno siente el olor. Y sabe qué agradable es cuando vos pegás un abrazo y sentís verdaderamente, bueno, ¿no? Sin olor a cigarrillo. Yo lo puedo entender ahora porque también cuando estaba enviciado yo decía, no, pero si me bañé como 3 veces y el humo de cigarrillo no sale, el olor a nicotina. Y en 2 semanas de haber Dios hecho la obra en mi vida, como había dejado el tema del cigarrillo, el tema es que era imposible para mí. Y saben que yo iba a mi habitación, ¿no? Y le decía, Señor, y el Señor hablaba a mi mente y a mi corazón, decía, probame. Y le digo yo, pero va a ser imposible. No, vos probame. Bueno, mirá que yo, y decía, agarraba el cigarrillo, ¿no? Y le ponía en la mesita a la luz, y le digo, bueno, ¿y qué hago? Y dice, lee mi palabra, la que llena ese vacío. La que llena eso, me dice, va a llenar tu vida, ¿no? Y entonces ahí empecé a indagar en el tema de la Biblia y tenía el cigarrillo ahí, y yo le decía al Señor, así como estoy hablando con usted, le decía, mirá que si tengo ganas de fumar, voy a fumar. Y entonces el Señor me decía, sí, lee mi palabra, ¿no? Y llegó un momento donde el Señor me dice, mirá el cigarrillo. Y mire, me dice, ¿tenés ganas de fumar? No. Entonces ahí entendí también que Dios me había limpiado. Y saben que muchas veces uno dice, como en este tiempo, Dios dice, sí, yo sé que Dios puede hacer esto, puede transformar mi vida, me puede sanar, sí, aunque esté agonizando, y sabes que Dios te puede cambiar, sí, y muchas veces decir, sí, sé, lo sé, y dejar pasar el tiempo. No es el tiempo de dejar de pasar el tiempo. Es noche de tomar la decisión de decir, Señor, yo quiero ese cambio para mi vida. ¿Sí? Comencé una nueva etapa en el Evangelio de Dios, ¿sí? Y ahí formé mi familia en Dios. Fíjense, hice otra prueba a Dios y le digo, el diezmo, ¿no? Y le digo, Señor, yo voy a diezmar, ¿sí? Y le digo, yo voy a probar, si yo voy a anotar las veces que yo diezmo en la cantidad de haber sido un terreno. Si primero, si yo te gano a vos o vos me ganas a mí, en el tema de cantidad de dinero. Entonces, voy a sembrar mi primer diezmo, ¿sí? Y entonces, ¿sabe qué pasó? Y yo le decía, hermana, cualquier terreno que sea, avísenme que lo quiero comprar, ¿no? Uno siembra la semilla, ¿no? Cualquier terreno donde sea, en cuota, ¿no? Y saben que viene una hermana, hermano, buscando terreno, sí. Bueno, me dice, venga acá, dice, hay un lugar, me pagan los chapones que está ahí. Saben que en plata de hoy, supongámosles que le tuvo que pagar 3.000 pesos un terreno, ¿sí? Que en este tiempo, digamos, no compras nada con 3.000 pesos, pero Dios lo hace de esa manera, ¿sí? Inclusive ese terreno era para otra persona. Cuando vino a ver esa persona, vio que era todo un poserío el lugar, ¿sí? Pero Dios nos hace ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces yo cuando vine acá no lo vi todo el poserío, sino que ya estaba viendo con los ojos, con la visión que ya estaba lleno, ya estaba llano ese lugar. Con esos ojos es lo que Dios cambia, esa expectativa, esa óptica, Dios nos cambia para prosperar, para ser bendecidos. Esa fue la prueba que yo le hice a Dios y Dios automáticamente, sí, me ha bendecido con el terreno que actualmente estamos viviendo hoy con mi familia. Amén. Así que
Dios te va a sorprender grandemente. ¿Sí? En Isaías 55, versículo 8, ¿no? Ahí habla de los pensamientos, ¿sí? Porque dice, tus pensamientos no son vuestros pensamientos. Como diciendo, Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Sí? Por eso muchas veces uno cree que como es lo que piensa el otro. No, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que Dios piensa de nosotros. Dice así Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, Dios, ¿qué tiene? Pensamiento, sí, diferente al nuestro, pero para dárnoslo a nosotros, para bendecirnos a nosotros. Y si nosotros, nuestro pensamiento es pequeño, Dios dice, ensancha tu estaca, porque yo estoy contigo y todo te saldrá bien. Amén. Aún en Dios, dice, como es este proverbio, que Dios cambiará tu suerte. ¿Sí? Mucho el mundo, la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Dice, yo ando cuestión de suerte. Si andas por suerte, yo te digo que Jehová cambiará no solo tu suerte, sino que tu corazón, tu vida, ¿sí? Todo tu contorno, Dios va a cambiar. ¿Sí? Entonces, llegó, fíjense qué importantes son las redes. Dios me libertó a través de la radio. A través de la radio estaba escuchando una predicación de ahora que el pastor era de Granbur y partió ya con el Señor, el pastor Horacio Salazar. Y él cambió, Dios lo usó y cambió mi vida, mi corazón. Saben que él dijo, tú ya no tienes el espíritu de pobreza, sino que tienes el Espíritu Santo de Dios, el cual lo levantó de los muertos a Jesús. ¿Sí? Entonces me inyectó fe y yo lo único que dije, Señor, como es, predispongo mi corazón. Y en ese momento yo sentí que ese corazón de piedra salió de mi vida, literalmente. Yo como si fuera que va al dentista y le puso la anestesia y ve que le extraen el diente, pero no siente dolor. Yo sentí en mi corazón que Dios había quitado ese corazón de piedra de mi vida y me dio el corazón de carne. Y ahí pude entender el amor de Dios y amar al prójimo. Saben que vi la gloria de Dios en todas las pequeñas cosas que nosotros normalmente, aún esta red, el teléfono, lo que Dios le había dado la inteligencia, ¿no? A las personas para que hagan esto, lo que estamos en este tiempo. Dios le dio sabiduría e inteligencia a esas personas. Amén, porque todas las cosas provienen de Dios. Y ahí es donde uno entra a valorar todo lo que Dios nos dio hasta ahora. Amén. Entonces, eso es lo que Dios hizo en mi vida. ¿Sí? Comenzó a hacer, quitó el corazón de piedra. Entonces, segundo paso que tenía que hacer, yo recibí a Cristo en mi corazón y el segundo paso era el bautismo. ¿Sí? Jesús dejó ejemplo, ¿no? Que tenemos que ser bautizados, ¿sí? Para nacer de nuevo, para ver las cosas de Dios, para entender las cosas del reino de Dios. Mi deseo era bautizarme, ¿sí? Había el estudio bíblico para el bautismo, porque te enseñan los pasos del bautismo. Saben que yo decía, yo me quería meter en el agua, quería ser una nueva persona, sí, inversión, y entonces todo eso yo no entendía, digo yo, meteme en la pileta y yo quiero ser una nueva criatura, ¿sí? Y el profe decía, mire que cuando salen de la pileta le voy a hacer un par de preguntas. Y yo oraba y decía, Señor, que no venga el profe. Así que quería pasar por la pileta y bueno,
Dios me dio el privilegio, fui bautizado, ¿sí? Y ahí comencé a trabajar para Dios. ¿Sí? Aprendí, fui al estudio bíblico, ¿no? Y el profesor decía, el versículo 55, dice, usted no piense como si fuera que, sí, por Dios, ni le ayuda a Dios a pensar por usted. Entonces yo, pero ¿cómo hago? Me dijo, predispón tu corazón y Dios va a empezar a obrar. Entonces yo predispuse mi corazón, Dios transformó mi vida, ¿sí? Y mi caminar, ¿sí? Y ¿saben qué? Tomé una promesa, ¿sí? De parte de Dios, el Salmo capítulo 1, ¿sí? Salmo capítulo 1, ¿sí? Que dice así, Salmo capítulo 1. Sí, y yo leía, para mí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Siempre me dijeron que escuche los consejos buenos, de gente buena. ¿Sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Sí? Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, y en su ley medita, dice, de día y de noche, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando Dios transforma nuestra vida, queremos hacer todo, ¿sí? Y entonces, y el versículo 3 es lo que yo puse por obra y está en mi corazón. Y dice así, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo. Dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No es que prosperó, sino que prosperará. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Esa es la promesa que hay de parte de Dios. Y entonces yo dije, yo seré como ese árbol plantado en Dios. Y me planté hasta ahora, formé mi familia en Dios, me casé por la iglesia cristiana, formé mi familia, tengo 2 hijos, uno se llama Josué, otro se llama Paloma, ¿sí? Y mi esposa es Norma Coronel, ¿sí? Ahí formé mi familia, Dios nos ha honrado, ¿sí? Y ha honrado a mi esposa, nos hemos guardado, ¿sí? Hasta el matrimonio, ¿sí? Como el Señor manda, ¿sí? Porque entonces nosotros podemos honrar a Dios y Dios nos va a honrar a nosotros. Podemos aconsejar a matrimonio, joven, noviazgo, ¿sí? Y Dios nos da la capacidad para hacerlo entender. En este tiempo solamente los hijos de Dios se guardan, ¿sí? Porque aman a Dios, no es porque le obligan, sino es que porque el temor entra a nuestra vida. Es el temor a Dios, es no ofender a Dios. No tenemos miedo a Dios, ¿sí? Porque no hay nada que podemos esconder de Dios. Y Él sabe cómo nosotros caminamos, ¿sí? Entonces, nosotros somos, ¿sí? Como Él nos ve todo, aún lo que pensamos, la intención de nuestro corazón, ¿sí? Quiero leer un versículo más, ¿sí? ¿Saben qué? Muchas veces Dios ve diferente al hombre. ¿Sí? En Samuel, capítulo 16, ¿sí? Anote versículo. Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Pasa esto, dice así, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, esto habla de Samuel, cuando le presentaron los hijos y, de Eliab. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab, dice, y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y dijo el versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón. ¿Sí? Entonces, estos eran los hijos de Isaí, ¿sí? Entonces fueron presentados, ¿sí? Entonces Dios nos da la pauta, ¿sí? Que es el que, cual nos va a recompensar de lo que hagamos al prójimo, ¿sí? Es lo que ves, ¿sí? Por eso nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos como para Dios, ¿sí? Lo hacemos como para Dios. Entonces siempre lo que damos cuenta es a Dios, ¿sí? Si bien tenemos pastor, ¿sí? Sobre nuestro, como se podría decir, cabeza, ¿sí? Entonces estamos sujetos a una institución, a una iglesia, ¿sí? Entonces nosotros, ¿sí? Honramos a Dios y honramos lo que Dios ha puesto en la iglesia, ¿sí? Entonces Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces ese es el caminar que Dios le agrada y que quiere, ¿sí? Una nueva vida en Cristo, ¿sí? Y Dios va a cambiar tu contorno, tu familia, ¿sí? Y trae este mensaje de fe, de esperanza, ¿sí? Y de transformación, ¿sí? Lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible, ¿sí? Este es el testimonio que yo, parte del testimonio, ¿sabes las cosas que Dios hizo en mi vida? ¿Sí? Si bien muchas veces nosotros llegamos al Señor, ¿sí? Y llegamos fervientes, ¿sí? Pero esto es como el aceite, muchas veces en el caminar, ¿sí? En la vida, ¿sí? En el Señor, el aceite se desgasta si no buscamos de Dios. Y va a llegar un momento donde decimos, Señor, nuevamente, ¿sí? Señor, llena mi vasija de nuevo, ¿sí? Aunque muchas veces, ¿por qué? Porque nosotros, ¿sí? Dejamos, ¿sí? Damos la espalda a Dios, ¿sí? Empezamos a menguar lo que es la oración, en la búsqueda de Dios, ¿sí? Empezamos a menguar y nuevamente decimos, Señor, te necesito de nuevo, necesito otro toque de parte de ti. Saben que yo estaba así, necesitado, y eso que ya había tenido una experiencia sobrenatural con el Señor. Y fui de vuelta y le digo, Señor, quiero más de ti, ¿sí? Y sentir, y Dios vino y me respondió de nuevo. Y dije, gracias Señor, me ha respondido. Y hasta ahora, hasta acá el Señor ha caminado con nosotros, ¿sí? Con mi familia, ¿sí? Y estamos alcanzando el mensaje a todo lo que Dios permita. Iglesia, Dios te bendiga, recibe esta palabra de parte del Señor, que te sea de mucha bendición. Dios te bendiga. Bien, gloria a Dios. Hermosa palabra en esta noche, una palabra en la cual tanto el Señor como el Espíritu Santo lo primero que hace es tocar nuestras vidas a través del corazón y nos da la promesa de una vida diferente. A través de esa vida podemos ser de bendición para otros también, como ha sido la vida del hermano. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, no cae en saco roto, sino que cae en corazones abiertos, corazones que tú has cambiado, corazones hermosos, Señor, que tú has puesto en cada vida, en cada necesidad, Señor. Aquellos que estaban perdidos, Señor, en las tinieblas, en la oscuridad, en el barro cenagoso, tú les cambiaste y hoy están llevando tu palabra, Señor. Gracias por esas vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, para que puedas cambiar sus corazones. Oramos por aquellos que están perdidos, Señor, para que tú los traigas a tu corazón, Señor, y los cambies, Señor, de nueva vida, Señor. Una vida llena, plena de amor, de conocimiento y de sabiduría. Tú cambias los corazones, no solamente, Señor, para tener un pueblo que te alabe, sino para ser, Señor, un árbol, Señor, de plantío, Señor. Un árbol da fruto y no da solamente un fruto, sino que da mucho fruto, Señor. A veces plantamos una semilla y genera un árbol lleno de fruta, y eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Cambia nuestros corazones para que nosotros
podamos cambiar los corazones, aquello a través de lo que Dios nos dio, nuestro corazón también, nos dio palabra, nos dio sentimiento, nos dio amor, nos dio promesa. ¿Cuántas cosas nos dio el Señor en esta noche? Nos ha dado palabra de sabiduría y de entendimiento, y nos está recordando que nuestro corazón ha sido cambiado, que nuestro corazón ya no es el mismo de antes, no es un corazón egoísta, no es un corazón pecaminoso, sino es un corazón adorador, un corazón amable, un corazón de servidor, un corazón, aleluya, que teme las cosas de Dios y que se aferra a las cosas de Dios, porque sabe que en las cosas de Dios hay promesa, que en las cosas de Dios hay bendición, que en las cosas de Dios podemos caminar, que Él está bendiciendo cada vida, cada necesidad, que en la palabra está la bendición. Gracias te damos, Dios mío, por esta palabra. Gracias por cada hermano que a través de este programa, Señor, podemos estar en comunión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos por esta palabra. Gracias por tu siervo. Gracias por todos aquellos que han estado escuchando hasta este momento, Señor. Gracias por el siervo que ha traído la alabanza. Gracias por los niños que han estado cantando. Gracias por los niños que estuvieron orando. Gracias, Dios mío. Gracias por la comunión de los santos que están en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.